Buenos días, mi nombre es Estefania Alejandro Marín y el día de hoy para la clase de dinámica sección de las 8 traemos un tema ante ustedes, el cual es cargas sísmicas. Una breve introducción. En la siguiente presentación conoceremos las definiciones sobre sismos y la clasificación según sus categorías, la forma en cómo actúan las cargas sísmicas sobre una estructura. Los objetivos de este video son conocer la definición de sismos y cómo actúan en una estructura y comprender las fórmulas de carga sísmica según la normativa hondureña y cómo utilizarlas para realizar un ejercicio. Ok, ante todo nosotros necesitamos conocer la definición de sismos. Un sismo o un terremoto es un fenómeno natural que consiste en una sacudida de la superficie terrestre, producida por el movimiento de las capas interiores de la Tierra. Son medidos según una escala sismológica de Richter. Ok, tomamos el sismo como una ruptura, vamos a imaginarlo, como cuando lanzamos una piedra en el agua, pero nada más que aquí en este caso es una ruptura, que igualmente genera ondas elásticas que se van propagando tridimensionalmente alejándose del lugar de la ruptura. Al chocar las placas tectónicas, estas se fracturan. La energía que liberan se desplaza desde el hipocentro, como podemos observar en la imagen, donde este origina el movimiento, hasta el epicentro, que es el primer sitio de la superficie donde se siente la sacudida. Y desde ahí las vibraciones se desplazan en diferentes direcciones. Ese es el terremoto. Ok, entonces, ¿cómo actúa esto sobre un edificio? Vamos a poner el primer ejemplo, que el edificio está sometido a la fuerza de inercia que supone el movimiento en la base del edificio. Y luego tenemos el movimiento del terremoto debido al sismo. Aquí tenemos una pequeña definición que es la fuerza cortante basal, que esta en una edificación es la acumulación progresiva de las fuerzas cortantes de cada piso, en el cual se refleja en la base del mismo. Estos cortantes en cada piso no son más que la aplicación de las fuerzas sísmicas en cada nivel determinado, y pues esto se va acumulando a medida que nosotros nos vamos acercando a lo que es la base. Ok, sí, ahora vamos a ver un poquito acerca de los tipos de onda. Un terremoto es una ondulación repentina de una porción de la superficie de la Tierra. Aunque la superficie del suelo se mueve en ambas direcciones, tanto horizontal como vertical, la magnitud del componente vertical de la aceleración de la Tierra es usualmente menor y no tiene ningún efecto significativo en la mayoría de las estructuras. Debido a esta ondulación repentina de la porción de la superficie, como especificamos hace un momento, en la Tierra nosotros tenemos dos tipos de onda. En este caso, como podemos observar, en la primera onda nosotros tenemos una que se genera en forma de S, que provoca elevaciones. Y luego tenemos en la segunda figura, donde se producen ondas de forma, ondas P, perdón, que producen un movimiento horizontal. Ok. Para entender mejor las cargas sísmicas, usaremos un ejemplo del parcial pasado donde nosotros aprendimos sobre el periodo, donde nosotros podemos observar este movimiento periódicamente. Okay. Este modelo que nosotros aquí tenemos puede representar un edificio de una sola planta, donde el bloque superior es la masa centrada del techo y el bloque de en medio, como podemos observar aquí en la figura, es la rigidez de las columnas del edificio. Si no tengo cuidado con el periodo de oscilación de mi estructura y no sé cuánto es el periodo que dura un sismo, puedo tener consecuencias muy grandes en lo que es mi edificación. Entonces, si el periodo de la estructura coincide con lo que es el periodo del sismo, nuestro factor de amplificación irá incrementando. Nuestro edificio entrará en resonancia. Todas estas condiciones pueden provocar el colapso total de nuestra estructura, entonces hay que tomarlo mucho en consideración a la hora que hagamos nuestro análisis estructural. Ahora veremos el efecto de un sismo en una estructura. Podemos interpretar el efecto de un terremoto en las construcciones como un movimiento brusco de sus fundaciones. Los parámetros que permiten estudiar las características de dicho movimiento y su efecto en la estructura son como por ejemplo el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la energía sísmica liberada, entre otros. Recordando que todos estos factores están en función del tiempo, pues es un efecto dinámico. Tenemos tres modos diferentes en donde la estructura oscila de diferentes maneras. En el primer modo, pues solo está en un solo sentido. En el segundo modo está en dos sentidos y en el tercer modo es rotacional y la más complicada. ¿Por qué?
porque esto produce ondas de mayor magnitud y el edificio se mueve más. Es parte fundamental que nosotros sepamos cómo identificar en qué modo estamos trabajando para obtener un buen análisis estructural. Con los datos del análisis estructural, nosotros reforzamos columnas y vigas para obtener una estructura sismo resistente, como podemos observar en el video que veremos a continuación. En este video podemos apreciar las diferencias entre una estructura con y sin sistemas de protección sismo resistentes ante un terremoto. La edición convencional es donde la estructura vibra y la deformación produce daño debido a que la aceleración no cambia en una estructura. En este caso la estructura vibra y la deformación produce daño. Este es un edificio sin aislación basal. Luego tenemos la edición con aisladores elastoméricos, donde los aisladores que nosotros tenemos en la parte de abajo reducen la aceleración, la vibración y la deformación del edificio. Entonces las vibraciones se reducen entre 6 y 8 veces. Diseño por sismo. Generalidades según el artículo 1.3.1. El artículo 1.3.1.1. Diseño mínimo por sismos. Las estructuras y sus partes deberán diseñarse y construirse para resistir como mínimo los efectos de los movimientos sísmicos del terreno como se dispone en esta sección. Las consideraciones de la normativa hondureña para explicar lo que son los conceptos y las fórmulas de la presentación utilizaremos el Código Hondureño de la Construcción CHOC 2008. Si las normas no se cumplen, puede ser que estos edificios terminen en catástrofe, como son los ejemplos que tenemos aquí. Este edificio es en el sector El Berrinche, en Comayagüela, o el Puente de la Democracia en El Progreso. Hay algunos conceptos previos. Tenemos el marco rígido, que es un marco en el que los miembros y juntas son capaces de resistir fuerzas, principalmente por fricción. Este sistema surge por el desarrollo de nuevos materiales y sistemas de construcción, como lo que es el concreto armado, el acero soldado, entre otros, y lo que son los nuevos métodos de análisis y dimensionamiento. Luego tenemos lo que es el marco rígido común, MRC, que es un marco resistente a movimiento que no cumple con los requisitos especiales para el diseño para un comportamiento dúctil. Estos están hechos de acero y concreto prohibido en zonas sísmicas. Luego tenemos lo que es el marco rígido especial, MRE, que es un marco resistente a movimiento detallado especialmente para proporcionar un comportamiento dúctil y que cumple con los requisitos de esta sección 21 en las normas técnicas complementarias para la construcción de concreto en este código. Estos están hechos de acero y concreto especial para lo que son estas zonas sísmicas. Cortante de diseño basal. El cortante total de diseño en la base en una dirección dada deberá determinarse por la siguiente ecuación. B igual a Z por I por C entre R sub W por W, donde aquí tenemos que Z es el factor de la zona sísmica dado en la tabla 1.3.4-1 y es el factor de importancia dado en la tabla 1.3.4-3. C es el coeficiente numérico especificado en 1.3.5.2.1. Este coeficiente numérico C lo sacamos con la fórmula 1.25 por S entre T elevado a la 2 tercios. Donde tenemos que S es el coeficiente del sitio para las características del suelo dado en la tabla 1.3.4-2. Y T es el periodo fundamental o modal de la vibración de la estructura en la dirección de las consideraciones en segundos. R sub W es el coeficiente numérico de las tablas 1.3.4-6 y 1.3.5-1 y W es la carga vertical total sísmica definida en 1.3.5.1. Vamos a hablar ahora acerca del coeficiente C, 1.25 por S entre 2 elevado a la 2 tercios. El valor de lo que es C es, el valor de C no necesita exceder de 2.75 y este valor puede utilizarse para cualquier estructura sin consideraciones de tipo de suelo o periodo de la estructura. El valor mínimo de C entre R sub W deberá ser 0.075, excepto para todas las disposiciones donde la fuerza prescrita por zonas normas son aumentadas por 3 multiplicado por R sub W entre 8. Ahora vamos a hablar sobre el valor de T. En este artículo 1.3.5.2.2 encontramos el periodo de la estructura,
que el valor de T deberá determinarse de uno de los métodos. El método A, que es para todos los edificios, y el valor de T puede aproximar con la ecuación que nosotros tenemos aquí, que es igual a C sub T por H sub N elevado a la 3 cuartos, que H sub N es la altura sobre la base de los niveles I, N o X. Y también hay que recordar que el nivel N es el nivel más alto de la porción principal de la estructura, donde C sub T es igual a 0.0853 para marcos rígidos de acero, y C sub T también puede ser igual a 0.0731 para marcos rígidos de concreto reforzado y marcos ariostrados excéntricamente, y también tenemos que C sub T puede ser igual a 0.0488 si este cumple con los requisitos de los otros edificios que no teníamos en los C sub T anteriores. Ahora sí vamos con los criterios de selección según el artículo 1.3.4. Bases para el diseño, artículo 1.3.4.1. Los procedimientos y limitaciones para el diseño de estructuras se deberán determinar considerando la zonificación, características del sitio, la ocupación, sistema estructural y la altura de la estructura de acuerdo con esta sección. Ok, la zona sísmica según el artículo 1.3.4.2. A cada sitio se deberá asignar una zona sísmica de acuerdo a la figura 1.3.4-1, que es la que vamos a ver nosotros a continuación, que a cada estructura se le deberá asignar un factor de zona Z, de acuerdo con la tabla 1.3.4-1, que aquí tenemos lo que es la tabla 1.3.4-1, donde nosotros podemos buscar lo que es el factor de la zona sísmica. Esto es dependiendo, según la zona sísmica que sea, puede ser 1, 2, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, o incluso hasta 6. Ok. Para entender un poquito de lo que es todos estos números del 1 al 6, aquí tenemos lo que es el mapa de las zonas sísmicas, que aquí nosotros podemos ver lo que es el comportamiento sísmico según la zona donde nosotros estemos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la tablita para que nos ayude un poco a recordar estos niveles. Ok, por ejemplo, lo que tenemos en Gracias a Dios, una parte de Olancho y otra parte de Colón, estamos en un nivel 2. Y los valores que nosotros tenemos en la parte superior e inferior, o sea, todos estos que nosotros tenemos aquí arriba y abajo, estos son los valores de aceleración debido a las ondas P que vimos al inicio de la presentación, que esto básicamente es la aceleración, y esto se mide en metros por segundo al cuadrado. Y hay que tomar mucho en consideración lo que son todas estas zonas sísmicas, porque no es lo mismo que nosotros construyamos lo que es una casa aquí en esta parte de Olancho y construyamos una casa en la parte de Cortés, o construyamos una edificación ya casi llegando a lo que es El Salvador, porque como vemos hay grandes diferencias en lo que es la aceleración de la zona sísmica. Luego tenemos categorías de ocupación según el artículo 1.3.4.4, que para el propósito de diseño resistente a sismo, cada estructura deberá colocarse en una de las categorías de ocupación indicadas en la tabla 1.3.4-3. La tabla 1.3.4-3 indica los factores de importancia I y los requisitos característicos de cada categoría. En otras palabras, en que su configuración resistente a cargas laterales no presentan algunas irregularidades según el reglamento nacional. Los requisitos de configuración según el artículo 1.3.4-5, tenemos primero lo que son las generalidades, que cada estructura deberá ser designada como estructuralmente regular o irregular. Bueno, nosotros en este caso solo veremos lo que son las estructuras regulares. Las estructuras regulares no tienen discontinuidad física significativa en su configuración vertical o en la planta, o en su sistema resistente a fuerzas laterales como las características irregulares, como podemos apreciar en lo que es nuestra imagen. Ok, aquí tenemos lo que es la tabla 1.3.4-3. Estas son las categorías de ocupación y factores de importancia. Esta tabla se parece un poco a lo que nosotros tenemos en la tabla de factores de importancia según el viento, pero en este caso nosotros vamos a ver el factor de importancia según el factor de importancia sísmico, que no es lo mismo que nosotros construyamos hospitales o refugios, torres de control de aviación, estructura de equipos esenciales del gobierno, a que construyamos lo que son casas, hoteles o otros edificios. Entonces, esas categorías de ocupación y factores de importancia nosotros debemos tomarlo en consideración.
Ok, por ejemplo, en la primera columna que nosotros tenemos aquí en categoría de ocupación, podemos ver lo que son el número 1, las estructuras esenciales, número 2, estructuras peligrosas, y así tenemos número 3 y número 4. Luego en la columna número 2 tenemos lo que es la descripción de la ocupación o funciones de la estructura. Como podemos ver, según el número 1, que son las estructuras esenciales, podemos observar que en estas descripciones están los hospitales y otros centros médicos, tenemos garajes y refugios para vehículos y aeronaves de emergencia, tenemos estructuras y refugios en centros de preparación para emergencia, tenemos torres de control de aviación y así entre otras estructuras como plantas y equipos generadores de energía para estructuras esenciales, tanques y otras estructuras que albergan, contienen o soportan agua contra incendios. Entonces, todas esas estructuras son esenciales. Entonces, podemos tomar lo que es su factor de importancia. Luego tenemos algunas otras estructuras peligrosas, como las que albergan, contienen o soportan lo que son químicos tóxicos y explosivos en cantidades suficientes que serían peligrosos para cualquier persona o es para la seguridad más que todo del público. Ok, luego seguimos con lo que es el coeficiente R sub W para sistemas estructurales. Tenemos lo que es la tabla 1.3.4-6, que en la primera columna tenemos el sistema básico estructural, donde nosotros podemos ver lo que es cada uno de los sistemas en los cuales nosotros vamos a aplicar lo que es este coeficiente R sub W. Por ejemplo, en el número 1 tenemos un sistema con muros de carga. En el número 2 tenemos un sistema de marco de edificios. Aquí en el número 3 tenemos un sistema de marco rígido, en el número 4 sistemas dobles. En el número 5 tenemos uno definido. Luego en la columna número 2 tenemos la descripción del sistema resistente a fuerzas laterales. Entonces, como por ejemplo en el sistema número 1, que son con muros de carga, tenemos paredes livianas con marcos y paneles de cortantes. En el número 2, muros cortantes. Número 3, muros de cargas livianos de acero con riostras solo en tensión. Luego tenemos en el número 4 marcos ariostrados donde las riostras soportan cargas gravitacionales. Y luego tenemos en la columna número 3 que es R sub W y tenemos todos los números según los metros, o sea, la altura que presenta lo que es dicha edificación. Ok, entonces en el ejemplo número 2 de la descripción de sistemas resistentes a fuerzas laterales, en el 2 que es sistemas de marcos de edificios, nosotros tenemos marcos arrostrados excéntricos de acero, tenemos paredes livianas con marcos y paneles de cortante, muros de cortante, tenemos marcos arrostrados comunes y marcos arrostrados céntricos especiales de acero. Y así podemos ver lo que son los R sub W de cada uno de estos sistemas, independientemente de su marco, de los muros, que sea dicho sistema. Y tenemos lo que es la altura en metros de cada uno de ellos para poder identificarlos de una forma más fácil. Igual aquí tenemos el seguimiento de la misma tabla. Ok, entonces nosotros, según lo que es esta tabla, podemos sacar lo que es el coeficiente R sub W para los sistemas estructurales. Ahora seguimos con lo que es el coeficiente del sitio S. Este se deberá determinar con los datos geotécnicos adecuadamente respaldados en los lugares donde las propiedades del suelo son desconocidas en superficie de detalle, como para determinar el tipo de perfil del suelo se deberá suponer un perfil del suelo tipo S3. Esto de S3, S4 lo vamos a ver nosotros a continuación en la siguiente tabla, pues si no me entienden mucho, así que no nos preocupemos por eso. No será necesario asumir un perfil de suelo S4, a menos que el supervisor determine que es un perfil de suelo S4, que este puede existir en ese sitio, o en el caso de que se establezca un perfil de suelo S4 por datos geotécnicos. Ok, seguimos con la geología del sitio y características del suelo según el artículo 1.3.4.3, que es el tipo de perfil del suelo y los coeficientes del sitio S. Deberán establecerse de acuerdo a la tabla 1.3.4-2. Ok, vamos a ver lo que es el coeficiente de utilización del suelo, que aquí tenemos lo que es la tabla 1.3.4-2. Entonces nosotros vamos a sacar lo que es el coeficiente del suelo y los parámetros para curva de espectro, pero en este caso nosotros solo vamos a sacar lo que es el coeficiente del suelo. Pero si nosotros nos queremos abarcar un poquito acerca de lo que es los parámetros para espectro y cómo utilizarlos en la SOUPA, pues pueden ver lo que son otros videos para entender cómo se utilizan dichos datos de los periodos en segundo y los exponentes E de acuerdo a esos parámetros. Ok, nosotros vamos a guiarnos en la primera parte para sacar lo que es el coeficiente S. Ok, lo primero que tenemos es el tipo de suelo, que es lo que nosotros vimos anteriormente, cuando hablamos de S1, S2, S3, S4, estos son el perfil del suelo. Luego tenemos en la segunda columna, que es la descripción del perfil.
que, por ejemplo, en el S1, que es un perfil de suelo con un material tipo roca caracterizado por una velocidad de onda cortante mayor a 750 metros sobre segundos, o por otros medios adecuados de clasificación. O en el tipo B, que son condiciones de suelo medio denso a denso o medio duro a duro, donde la profundidad del suelo es menor que 60 metros. En este caso, nuestro coeficiente S será de 1.0. Luego tenemos en el perfil tipo S2, que es un perfil de suelo con condiciones predominantes de suelo medio denso a denso, medio duro a duro, donde la profundidad del suelo excede los 60 metros. Luego tenemos el perfil, bueno, en este perfil S2 nosotros utilizamos lo que es el coeficiente S de 1.2. Luego tenemos el perfil S3, que es un perfil de suelo que contiene más de 6 metros de arcilla blanda a media dura, pero no más de 12 metros de arcilla blanda. En este caso nosotros utilizamos lo que es un coeficiente S de 1.5. Luego tenemos el perfil del suelo tipo S4, un perfil del suelo que contiene más de 12 metros de arcilla blanda, caracterizado por una velocidad de onda cortante menor que 150 metros sobre segundos. En este caso nuestro coeficiente S va a ser de 2.0. Luego aquí abajo tenemos que S sub A es el elevador a, que nos detalla aquí que es el coeficiente de sitio que se deberá determinar de datos geotécnicos, que es lo que nosotros dijimos hace un momento. Luego tenemos que los parámetros de curva de espectro, estos son como una respuesta que se utilizará en los procedimientos dinámicos de análisis. Ok, pero como nosotros estamos viendo lo que es únicamente lo del coeficiente del suelo, vamos a seguir con la presentación. Ahora tenemos lo que es la distribución vertical de la fuerza cortante en la base según el artículo 1.3.5.4. Para finalizar con lo que es la presentación, la fuerza total B, en ausencia de un procedimiento más riguroso, deberá distribuirse sobre la altura de la estructura de acuerdo con las siguientes ecuaciones que nosotros miraremos, que es B igual a F sub T más la sumatoria total de los niveles de entrepiso. Ok, para lo que es sacar la fuerza centrada en la parte superior de la estructura F sub T, que nosotros tenemos aquí en nuestra ecuación, la cual es adicional a F sub N, deberá determinarse con la siguiente ecuación que nosotros tenemos aquí, que F sub T es igual a 0.07 por T por P. El valor de T, con el propósito de calcular F sub T, puede ser el periodo que corresponde al cortante del diseño de la base determinado por lo que es la ecuación. El valor de F sub T no necesita exceder lo que es 0.25b y puede considerarse igual a 0 cuando el periodo de T es menor o igual a 0.7 segundos. Okay. La parte restante de la cortante en la base P deberá distribuirse sobre la altura de la estructura, incluyendo el nivel N, de acuerdo con la siguiente ecuación que tenemos aquí, igualmente, que es F sub X igual a lo que es B menos F sub T. Todo esto lo vamos a multiplicar por W sub X por H sub X entre la sumatoria total de lo que es W sub I por H sub I, que estos niveles de H sub X y H sub I son lo que nosotros miramos en lo que es el Código Hondureño de la Construcción y conocemos lo que es su definición. Ok, a cada nivel designado como X, la fuerza de F sub X deberá aplicarse sobre el área del edificio de acuerdo con la distribución de masas en ese nivel. Los esfuerzos de cada elemento estructural deberán calcularse como el efecto de las fuerzas F sub X y F sub T, aplicadas en los niveles apropiados sobre la base, como podemos observar en lo que es la imagen. Ok, las conclusiones que tenemos de esta presentación es que entendimos las cargas sísmicas y cómo actúan en una estructura y los efectos que provocan en las mismas. Luego comprendimos cómo utilizar la fórmula B igual a Z por I por C entre R sub W, todo esto lo multiplicamos por W. Entonces entendimos cómo sacar cada uno de esos componentes utilizando el Código Hondureño de la Construcción y cada una de las tablas, como por ejemplo para el factor Z, para el factor I, el coeficiente C, para el coeficiente R sub W y para lo que es W. Las recomendaciones que les puedo dar es que al realizar un cálculo de cargas sísmicas hay que tener sumo cuidado a la hora de realizar el análisis estructural y verificar que nuestras estructuras se conviertan en sismoresistentes. Y también es muy importante tomar en cuenta todos los factores de las tablas, ya que todos los datos son importantes para una futura y correcta construcción de edificaciones. Ok, muchísimas gracias por su atención.